Un cordial saludo a todos. Hermoso día. Floreció el lapacho amarillo del fondo de mi patio. Después les voy a mostrar una foto. Qué belleza, qué belleza. Es un sol en medio de la vegetación, ¿verdad? Y celebro que mis vecinos estén fotografiando y compartiendo en sus redes sociales. Una belleza de la naturaleza, una bendición realmente. Qué hermoso el lapacho amarillo. Una belleza. No discuto que el lapacho blanco y el lapacho rosado son bellos, pero el lapacho amarillo tiene su atracción, ¿eh? Qué belleza, qué belleza. Bueno, pero es una belleza en medio del gris y el negro que parece rodearnos, ¿verdad? Nosotros estamos viviendo momentos muy difíciles. Da la impresión de que de este lado el ejército de Faraón viene sobre nosotros. De este otro lado el gigante Goliat nos desafía, ¿eh? Atrás tenemos el Mar Rojo que no sabemos cómo cruzar. Y vimos un momento en que estamos rodeados de una serie de dificultades. Nos anuncian cada día más muertos y tampoco confiamos en eso. A propósito, les comento que sé perfectamente el caso de una anciana de más de 100 años que murió. Murió porque se le acabó el aire, se le acabó el fuelle digamos, llegó al fin de su vida, ¿verdad? Y vinieron y dijeron, murió de COVID. No murió de COVID. Dice la que le cuidaba, yo estoy cuidándole, no tengo COVID. No, vamos a poner aquí que murió de COVID. Pero no, ¿cómo? Al final se impuso la autoridad. La autoridad, ¿eh? Se impuso, murió de COVID. Eso está registrado que murió de COVID y no murió de COVID. Es decir, claramente hay un plan perverso, maligno, de agravar la situación, de aumentar el número artificialmente para producir miedo, ¿verdad? Entonces, estamos rodeados también de eso, de autoridades en las cuales no confiamos. Autoridades que contrataron multimillonarios créditos y lo que se supo y se vio es que los créditos sirvieron para enriquecer a algunos cuantos que, sometidos a la justicia paraguaya, fueron perdonados y están libres, no fueron a la cárcel como debían ir, ¿verdad? Entonces estamos rodeados de una serie de problemas que nos acosan, que nos abruman, ¿verdad? Y hoy anuncian que hay contratos ya de más de 2 millones de dosis de vacunas y bajo condiciones normales saldríamos en caravana rumbo al Panteón de los Héroes y hacer explotar petardos de alegría porque ya está la vacuna, ya contrataron la vacuna. Sin embargo, la información que viene es que la vacuna, y voy a hablar después, en otro momento, de lo que dice el genetista Luis Marcelo Martínez, que hace una convocatoria al mundo científico y les dice, señores, hablemos claro de este tema, hablemos en serio. Esta vacuna, los contenidos que tiene la vacuna, nos dicen que trae una serie de componentes que se van a instalar en los testículos masculinos de niños, de los que reciban, ¿verdad? Y tiene un propósito, más que combatir al COVID-19, un propósito de reingeniería social, porque va a afectar la conducta humana y va a afectar la capacidad de reproducción humana. Personas que quieren controlar la expansión de la población del mundo. Creced y multiplicaos, es el mandato de Dios. Pero hay sectores malignos que se contraponen a lo que Dios establece y dicen, decreced y dividíos, contrariamente a lo que Dios ordena. Es un poder evidentemente satánico, ¿verdad? Entonces, rodeados estamos aparentemente y en una situación de desesperación. Pero no va a ocurrir. Nosotros no tenemos que estar, a pesar de que las circunstancias, lo que nuestros ojos, nuestro entendimiento humano, nuestros sentidos terrenales nos dicen, estamos rodeados, estamos acabados, viene el final, no. ¿Dónde tenemos la protección nosotros? En las Escrituras. Y vamos a leer lo que Dios nos dice sobre estos temas
y vamos a terminar alegres, contentos, victoriosos, ¿verdad? Tiempos de entender. Voy a ir al pasaje del capítulo 16 del libro de Juan. Yo he vencido al mundo, se titula este pasaje en el que Jesús ya prácticamente despidiéndose de sus discípulos y de todos nosotros. Dice, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Y comienza a hablar del Padre, del plan, que cumplió su plan, ¿verdad? Y en el versículo 32 dice, he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y voy a hacer una proclamación de esta verdad de Jesús. Voy a proclamar, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Paz en Jesús. En el mundo tendréis aflicción. ¿Cuánta aflicción hoy tenemos? De eso empecé hablando. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús, nuestro Salvador, dice que ha vencido al mundo y que nosotros en Él somos más que vencedores. A pesar de que da la impresión de que hoy estamos rodeados del enemigo, de acciones que nos vienen y se ciernen sobre nosotros para nuestra destrucción y nuestra desaparición. A pesar de eso, eso no va a ocurrir. No va a ocurrir porque Jesús venció al mundo. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Es decir, nos dio potestad, nos dio autoridad. Jesús nos dio autoridad. Y voy a leer un pasaje de Pedro. Un pasaje de Pedro que es importante, ¿verdad? Dice Pedro, en el primer libro de Pedro, la gente dice, ¿y cómo Pedro escribió libros si era un pescador probablemente analfabeto, ¿verdad? Bueno, en aquel tiempo, muchos de los profetas de Dios no escribieron las profecías, escribieron los escribas. Lo que los profetas hacían era recibir la inspiración de Dios y hablar, ¿verdad? Hablar y los escribas tomaban nota del tema. El que habla de los escribas, incluso Pablo que era un intelectual, Dios llamó a gente humilde, a gente simple, para cumplir sus propósitos y dejarnos su legado, su enseñanza en las Escrituras, ¿verdad? Es cierto que también cuando necesitó de intelectuales, convocó a los intelectuales. Pablo era un intelectual, una formación intelectual muy sólida, ¿verdad? Moisés fue adiestrado en la mejor universidad de su tiempo, en el palacio de Faraón, ¿verdad? Allí fue formado, porque necesitaba de un hombre que conociera leyes, que conociera administración, que conociera liderazgo, cómo manejar gente, ¿verdad? Entonces se entrenó, Dios lo envió a la mejor universidad en ese momento. Pero Dios siempre busca algo más que sabios. Los egresados de Harvard, es decir, a Dios le interesa mucho más que los egresados de Harvard. Le interesa a la gente como uno. Pero no quiero desviarme tanto. Voy a leer lo que escribió Pedro. Está en el primer libro de Pedro, capítulo 5, verso 10. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, hoy estamos sufriendo. Acá dice un poco de tiempo. Para nosotros 7 meses es ya muy largo, ¿verdad? Un tiempo bastante extendido, ¿verdad? Pero, ¿qué son 7 meses? En mi caso, cerca de 70 años. 7 meses de sufrimiento, de aflicción, ¿verdad? Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Tomen en cuenta esto. Nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, fortalecer y establecer.
¿sobre qué bases nos va a establecer? ¿Sobre la base de nuestra preocupación, de nuestra angustia, de nuestras confusiones? No. Vamos al primer libro que escribe Pablo a los Corintios, capítulo 3. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento sobre el cual los creyentes vivimos, estamos, es Jesucristo. No hay otro fundamento. A veces mucha gente confunde sobre qué roca está fundada la iglesia. La roca es Jesús. Muchos confunden con la piedra, con Pedro, ¿verdad? Pedro mismo aclara eso. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El apóstol Pedro, en su primer libro, capítulo 1, dice que nos advierte que vamos a ser probados. Porque la prueba es la que confirma que estamos afirmados sobre el fundamento. ¿Y qué más dice Pedro? Aclara, ¿quién es la piedra viva? ¿Es él o es Jesús? ¿Qué dice Pedro? Para los que aún siguen creyendo que Pedro es la base de la iglesia, equivocadamente, porque no leyeron, no estudiaron, no interpretaron las escrituras. Lamentable, ¿verdad? ¿Qué dice Pedro? Primer libro de Pedro, capítulo 2, verso 4. El título en mi Biblia, el título de este capítulo es La piedra viva. Dice: acercándoos a él, a Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, dice Pedro: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Se refiere a Jesús. La piedra del ángulo escogida y preciosa es Jesús, no es Pedro. Mi pueblo perece por ignorancia, dice Dios. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Es decir, es tiempo, señores, de tomar en serio este tema. Dios nos está probando. Y vamos a ver por qué la prueba es importante para el creyente. Pero antes quiero ir probablemente a una de las más dramáticas pruebas que la historia sagrada registra. Y es que Abraham, amigo de Dios, fue probado de un modo que a mí se me ponen los pelos de punta. Abraham tenía una esposa Sara, ya ancianos, no tenían hijos. Y una vez cuando Dios baja a la tierra, acompañado de 2 ángeles para destruir Sodoma y Gomorra, pasa por la casa de Abraham.
Y ahí le anuncia a Sara que va a tener, al año siguiente va a tener un hijo, y Sara se ríe porque ya estaba con más de 90 años, una anciana, ¿verdad? ¿Y de qué se ríe Sara? Dijo, Dios, ¿acaso yo no puedo? Como Dios se ofendió, ¿verdad? Pero le toleró, le toleró a Sara. La risa medio burlona, ¿no? Bueno, sin alargar mucho, Sara tuvo a Isaac y Dios le prometió a Abraham que su descendencia sería como la arena del mar, infinita casi, ¿verdad? Nosotros somos descendientes espirituales de Abraham, ¿verdad? Pero un día Dios le somete a pruebas a Abraham y le dice que sacrifique a Isaac, su único hijo, con Sara. Y Abraham obedece, sometió a una prueba de obediencia. Y Abraham e Isaac ascienden a un cerro y juntan leña. Isaac lleva la leña sobre la cual va a ser sacrificado y quemado después. Y le pregunta a su padre, ¿y dónde está el cordero de sacrificio? Y Abraham le dice a su hijo, Dios proveerá. Pero probablemente Isaac piensa, bueno, si no está el cordero, ¿quién es el cordero, verdad? Lo que sí que Isaac es puesto sobre la leña a sabiendas de que él es el cordero de sacrificio. Bueno, Isaac encarna la figura de Cristo, sacrificio del único hijo, ¿verdad? Y Isaac es colocado sobre las leñas, sobre un altar, que es el lugar de sacrificio del cordero para expiación. Y no sabemos qué pasó por la mente de Abraham, pero yo trato de entender a Abraham, qué habrá pensado. Algún día en el cielo voy a hacerle una entrevista a Abraham para publicar por el programa Camino Libre en el Cielo, un programa radial que vamos a tener allá en el cielo. No sé si esto va a ser así, no sé si hay programas radiales en el cielo, yo nomás me estoy anunciando esto. Una entrevista de un programa de 2 horas para que Abraham nos explique qué pasó por su mente. Pero hoy yo me imagino que Abraham habrá pensado, bueno, pues si Dios me dio un solo hijo y me prometió que tendría una descendencia enorme, y ahora estoy sacrificando a este hijo, algo no cierra, algo no me cierra, ¿verdad? Lo que sí que Abraham saca el cuchillo, levanta el cuchillo para clavarle al hijo y sacrificarlo. Y en el momento en que está dispuesto a bajar el cuchillo con fuerza, una oveja en la cercanía deja escuchar su balido. Abraham guarda su cuchillo, toma la oveja, pone en lugar de su hijo y sacrifica la oveja. Una prueba. ¿Ustedes se imaginan esa prueba? ¿Ustedes se imaginan la situación, la prueba tremenda a la que fue sometido Abraham? Entonces, expongo eso para entender que la prueba a la cual hoy nuestra sociedad, la sociedad paraguaya y el mundo está siendo sometido, la prueba a la cual nos sometemos, a pesar de que hoy interpretamos que es dramática prueba, no se compara por nada a la prueba a la cual fue sometido Abraham. Pero quiero rescatar, porque voy a, digamos, concluir hablando de este tema, de este pasaje de Pedro que dice, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, una prueba, estamos viviendo una prueba en este tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Y aquí viene el tema de analizar qué quiso decir con esto. Él mismo os perfeccionará. ¿Qué significa esto? Acabo de reparar un mueble donde tenía mis libros y lijé bien, le di 4 manos de pintura y quedó una belleza. Perfeccioné algo que estaba ya prácticamente para hacer leña, ¿verdad? Lijé bien, masillé, pinté. Entonces, cuando Dios dice que nos va a perfeccionar, de lo que está hablando es de que somos un objeto deteriorado por el uso, por las
pruebas, por las preocupaciones de la vida. Estamos deteriorados, enfermos, estamos con pastillitas, ¿verdad? Estamos peleando batallas de persecución, de las cuales salimos maltrechos, y Dios nos va a perfeccionar. Nos va a masillar, nos va a dar una mano de pintura, nos va a alegrar, nos va a tranquilizar, nos va a dar la paz. Confiad en mí, tenéis paz en mí, decía Jesús. En el mundo va a haber problemas, pero en mí van a encontrar paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es importante entender. ¿Cuál es la paz que sobrepasa todo entendimiento? Tengo una réplica del cuadro de Rembrandt. No tengo plata para comprar un Rembrandt, pero tengo una réplica espectacular, como el mar azota, la tormenta azota la barca. 12 apóstoles desesperados y Jesús se levanta y dice: ¿por qué me despertaron? Estaba en paz en medio de la tormenta, para la tormenta. Es decir, hoy estamos rodeados de tormenta y el corazón de los creyentes está en paz. Entonces, nos va a perfeccionar Dios. Dice que nos va a afirmar. Cuando Pedro habla de que Dios nos va a afirmar, ¿a qué se refiere? Se refiere a que nos va a poner firmes en un lugar, en el lugar. Es decir, cuando había un poste que sostenía una plantación de uvas en mi patio, y el tiempo tumbó el poste. Tuve que hacer de nuevo el pozo y me fui con otro palo a afirmar en el suelo, afirmar alrededor del poste, golpes en el suelo para compactar el suelo y afirmarlo. Entonces, Dios nos va a afirmar, si nos inclinamos ante el viento, nos va a afirmar para quedar sólidos, cimentados, sujetos en un lugar, fuertes, firmes. Entonces, perfeccionados, reparados, restaurados, como un mueble que el tiempo ha destruido, afirmados, firmes, nada va a tumbar, ¿verdad? Dice que nos va a fortalecer. La aflicción fortalece. La aflicción nos fortalece porque el hombre, en el entrenamiento, en el duro ejercicio de salir cada mañana, tomar un colectivo, ir colgados a veces, ¿verdad? Y llegar al trabajo y estar allí, ¿verdad? Eso nos fortalece. Enfrentar las dificultades, eso nos vuelve fuertes. Somos débiles cuando llevamos una vida cómoda, ¿verdad? No queremos salir de nuestra comodidad. Allí engordamos, subimos de peso, nos enfermamos. ¿Por qué? Porque nos falta fortalecernos en el fragor de la lucha. Nuestra fe se debilita si no es ejercida. ¿Y cuándo vamos a tener fe? Y cuando en circunstancias como las que vivimos hoy, en las que el ejército de Faraón nos viene de aquí, Goliat, un gigante, nos desafía allá. Nuestros gobernantes no nos inspiran confianza, y atrás tenemos el Mar Rojo y estamos rodeados, ¿verdad? Y ahora allí es donde la fe, Señor, tu promesa dice que tú vas a estar con nosotros. Nos pides que seamos valientes, que no desmayemos, que no decaigamos. Entonces, tenemos que actuar tal cual está escrito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra fe es templada en el horno de la aflicción, en el fuego. Allí es donde las pruebas de fuego, allí es donde salimos adelante nosotros, ¿verdad? Entonces, Dios nos va a perfeccionar, nos va a restaurar, nos va a afirmar, va a apisonar bien el suelo donde estamos parados, nos va a fortalecer a partir de salir airosos de las pruebas, y dice que nos va a establecer, nos establecerá. ¿Cuál es el sentido de que nos va a establecer? Vamos a finalmente quedar sólidamente en un lugar inconmovible, con una cimentación especial para que podamos resistir todos los ataques del enemigo. Y vamos a salir victoriosos, porque está escrito:
somos más que vencedores gracias a aquel que nos amó y murió por nosotros en la cruz. Entonces, cuanto más oscura está la noche, más próxima está la luz del día. Tengamos confianza en que estamos viviendo una prueba dura que nos va a fortalecer y Dios va a manifestar su poder, su bondad, su misericordia sobre nosotros a tiempo. Y tenemos que estar preparados. Son tiempos de prueba, tiempos en los que tenemos que analizar estos hechos desde la óptica y la luz de las Escrituras y entender que hay un Dios todopoderoso que tiene el control de todo lo que nos está pasando, que vamos a salir adelante y vamos a vencer. Van a caer nuestros enemigos. El ejército de Faraón va a ser, digamos, aniquilado por las olas, por las aguas. El gigante que nos desafía va a caer de una pedrada. La desconfianza que hoy nos acosa se va a volver en confianza. Los que hoy nos motivan esa desconfianza van a cambiar, algo va a pasar con ellos. Desde luego estamos en oración por ellos. Y las vacunas que anuncian que van a venir a afectar nuestros genes y, digamos, alterar nuestra capacidad de reproducción, bueno, todo eso se va a derrumbar. Tenemos que confiar en Dios. Así está escrito. Dios nos va a afirmar, nos va a fortalecer, nos va a perfeccionar y nos va a establecer. Es decir, somos hijos de Él, somos sus hijos, y los que no son hijos tienen el tiempo que se acorta para venir al lado del reino, venir al reino, venir a la luz admirable y encontrar la protección que Dios promete a sus hijos. Dios es un Padre todopoderoso, un Padre celestial incomparable, lento para la ira, grande en misericordia, todopoderoso, omnipotente, omnisciente, conoce nuestros pensamientos, nos conoce de pie a cabeza y estando en sus manos estamos seguros. Entonces, tiempos de aflicción, pero tiempos de esperanza, en que tenemos que ejercitar nuestra fe y confiar en que Dios va a venir a protegernos con su poder, con su amor. Así que, señores, dejo este mensaje de esperanzas. Parece que todo está gris, pero eso es afuera. Nosotros somos como el lapacho amarillo, resplandeciente en este momento. Y así tenemos que estar, así tenemos que ser. Tal vez haya hojas secas por la sequía, rodeando al lapacho, pero el lapacho resplandece en su entorno. Cayeron las hojas, hay sequía al lado, pero el lapacho, aún en medio de la sequía, resplandece, florece, y así tenemos que ser nosotros. Mensaje de esperanza, hay que levantar el ánimo. Este es un tiempo en que a veces hay un decaimiento, hay un espíritu de derrota, pero eso tenemos que expulsar nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de expulsar todo espíritu inmundo, todo espíritu maligno que nos presiona, que nos acosa. Nosotros tenemos la capacidad de expulsar demonios, expulsar espíritus inmundos y ser resplandecientes, porque Dios nos ama y nos ha dado ese poder. No alargo más, lo dejo hasta aquí. Bendiciones para todos. Encontremos el uno el respaldo del otro. Tal vez nos falte eso, que en el templo nos reencontremos todos y con ese espíritu de manada, de rebaño, el uno sustente al otro y nos encontremos fortalecidos. Pero incluso eso el enemigo ha establecido, nos ha, digamos, establecido un protocolo que nos distancia, que evita que estemos juntos en multitud. Pero al menos Dios puso en nuestras manos tecnología para estar juntos
hablarnos unos a los otros y levantar videos como este, darme la oportunidad, Dios, de hablar en su nombre y justamente eso, hablar en su nombre y exponer su palabra, su verdad a partir de lo que está escrito. Comparto con ustedes este tiempo de esperanzas en medio de la tormenta. Que tengan un excelente día, un victorioso día.